Listo. Voy a compartirles mi pantalla. Ya me dicen ustedes si la pueden ver. Listo. Ya se puede ver. Ok, perfecto. Voy a anclar esta acá. Listo. Bueno, hoy quise seguir con la serie que había venido estudiando este tiempo con ustedes. Es sobre el libro de Pecados Respetables, que es este, del que nos ha estado hablando. Ay, creo que se quedó quieto el video. Ahí me están viendo bien, es que veo acá como que está pausada la imagen. Ahí estamos fortaleciendo el dominio propio, como en el Ok, título. listo. Y también yo miro acá, porque algo creo que pasó con... Sí, creo que tuve un problema con el tema del video. Permítame un momentico. Listo. Entonces, no sé si ahí ya están viendo. Este es el libro, si lo alcanzan a ver. El libro se llama Pecados Respetables. Es del libro que nos estaba hablando ayer el pastor Edgar. Y es un libro que ha confrontado mucho mi vida. Y pues sé que las personas que han tenido la oportunidad de leerlo se han dado cuenta que tiene em, muchas verdades que a veces nosotros pasamos por alto o que no vemos a diario porque nuestro orgullo no nos permite ver. Y uno de los temas de los que habla el libro es el dominio propio. Entonces, pues yo titulé el mensaje de hoy Fortaleciendo el dominio propio y bueno, lo organicé como de la siguiente manera. Bueno, nos vamos a centrar hoy en el versículo de Proverbios 25:18 que dice, como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Ese es uno de los pasajes que más habla acerca del dominio. Dice que la falta de dominio propio es como una ciudad sin muralla. Yo creo que ustedes se acuerdan de la historia de Jericó, cuando llegó el pueblo de Israel a tomar la ciudad. Lo primero que pasó fue que cuando ellos terminaron de dar las vueltas alrededor, la muralla se derribó. Entonces, cuando cayó la muralla, la ciudad quedó totalmente expuesta al ataque pues, de los israelitas y fue muy fácil tomarla. Y dice el pasaje de Proverbios que así somos nosotros cuando no tenemos dominio propio. Somos como una ciudad sin murallas que está expuesta a todo tipo de tentaciones, a todo tipo de ataques. Entonces organicé el mensaje hoy así. En primer lugar, vamos a ver qué es el dominio propio. En segundo lugar, y bueno, en segundo, tercer y cuarto y quinto son como esas áreas en las que más nos cuesta ejercer el dominio propio. Entonces está la comida y la bebida, el enojo, el uso del dinero o el manejo de nuestras finanzas y el uso del tiempo. Bueno, eh, el dominio propio es indispensable en la vida del creyente, porque como les decía, cuando una persona no tiene dominio propio, está expuesta a ceder a todo tipo de tentaciones. Entonces es bien complicado cuando no eh, cedemos, perdón, cuando no tenemos dominio propio, eh, es fácil que el enemigo tome de lo que ya hay en nuestro corazón, del pecado que hay en nuestro corazón y nos lleve a pecar. Eh, en Tito 2:12 dice que debemos enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ahí subrayé en negrita la palabra sobria porque esa palabra sobria habla de precisamente de eso, del dominio propio. Cuando nosotros hablamos de que una persona está sobria es como lo contrario a ebria. Uno piensa, bueno, está sobria, o sea, no está borracho. Y tiene que ver mucho con el tener control de nosotros mismos, con tener control de lo que estoy haciendo. Sabemos que una persona que está borracha
pierde el control aún de sus capacidades físicas, pierde control de su equilibrio, pierde control de las cosas que hace, termina tomando decisiones imprudentes. Muchas personas o los que conocen o han tenido contacto, incluso en su pasado, de pronto tuvieron una vida de ebriedad, saben que se toman decisiones y no se sabe por qué. Al otro día dicen, bueno, ¿yo qué hice? ¿Por qué hice esto? Gastaron plata de más, ¿no? Porque no tienen control ni dominio sobre sí mismos. Lo contrario es la sobriedad, y dice este pasaje que nosotros debemos vivir en este siglo, en este tiempo, dentro de este mundo que el Señor nos ha puesto de una manera sobria, o sea, teniendo control de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Bueno, entonces, ¿qué es en sí el dominio propio? Jerry Rich, que es el autor del libro de Pecados Respetables, lo define así. Dice que el dominio propio es el control prudente o gobierno de nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones. Entonces, tiene que ver con la prudencia en todo lo que yo hago, de controlar esos impulsos que de repente se me presentan y tener como el control total sobre mis acciones. De eso se trata el dominio propio. El dominio propio no es un producto de la fuerza de voluntad natural de cada uno. Aunque nosotros vemos que hay gente que no es creyente y llega a tener dominio propio para dejar ciertas cosas. Por ejemplo, hay gente que logra dejar un mal hábito, como un alcohólico, que por su cuenta, por sí mismo puede dejar de tomar o puede dejar el alcohol, o una persona que era adicta a la pornografía y de repente tiene dominio propio sobre eso y lo deja. Pero resulta que aunque ejerza dominio propio en un área de su vida, en otras áreas es desordenado, así que no puede ser producto de la fuerza de voluntad. Yo no puedo pretender que por mi propia fuerza de voluntad voy a dejar un pecado o voy a dejar un mal hábito, porque no está en nuestra naturaleza al hacerlo. El dominio propio abarca todas las áreas de nuestra vida. Yo no puedo tener dominio propio en el comer y en el beber, pero gastar de más. No puedo tener una buena organización financiera, pero desperdiciar mi tiempo durante el día en cosas que no edifican. O lo tengo o no lo tengo, porque es un fruto del Espíritu Santo, así que debe impactar cada área de mi vida. Entonces, cuando tengo dominio propio, lo tengo en todas las áreas o simplemente no lo tengo. Yo no puedo decir que soy una persona que tiene dominio propio si en una sola área de mi vida estoy fallando. También el dominio propio depende de la influencia y capacitación del Espíritu Santo, como les decía. En Gálatas 5:22, ustedes conocen el pasaje que habla del fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, cuando yo pienso en él, pienso como en una mandarina con varios gajitos, ¿no? Dicen el fruto, no los frutos. Es un solo fruto en el que vienen varias cualidades que se desarrollan dentro del cristiano, pero que son dadas por el Espíritu Santo. Entonces tenemos el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, y la última es templanza. Esa palabra templanza es dominio propio. Una persona que tiene templanza puede negarse a los apetitos pecaminosos y tiene la fuerza de voluntad dada por el Espíritu Santo para decir que no. Esa es la obra del Espíritu Santo, es una capacitación del Espíritu Santo. No viene de nosotros, porque nuestra naturaleza es totalmente opuesta y es libertina y quiere dar rienda suelta al placer. Dice en 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, Pedro dice, absténgase, no lo haga, no sea ante esos deseos carnales que batallan contra el alma. Hoy vamos a ver solamente algunos, tal vez ustedes a medida que yo les vaya hablando identifiquen otros que no estén en esta lista, simplemente tomé algunos que de pronto nosotras como mujeres tendemos a ceder más, pero puede haber muchos otros. Entonces, si de pronto el Espíritu Santo trae convicción a su vida con respecto a algo de lo que nos está hablando, pues como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga, y no nos hagamos, no endurezcamos nuestro corazón cuando vemos que el Espíritu Santo nos esté hablando. Bueno, entonces vamos a empezar con el primero, que es comer y beber de más. Como siempre, mis hermanas, quiero hacer esta como advertencia y aclaración, y es que esto que yo estoy enseñando lo estoy haciendo como parte de la serie del libro, y realmente cuando vi el tema que seguía,
tuve muchas dudas con respecto a si enseñarlo o no. Y lo digo personalmente porque siento que estas son muchas cosas, o creo que casi todas las que voy a explicar hoy son áreas en las que yo fallo constantemente. Entonces, sé que por obediencia, Señor, y porque sé que va a edificarnos a todas como hermanas en Cristo y como cuerpo y como iglesia, tengo la responsabilidad de enseñarlo, pero no quiero que piensen que lo estoy enseñando porque yo como que ya estoy bien y lo estoy haciendo muy bien, porque creo que todas tenemos luchas en algunas de estas áreas y más bien necesitamos la oración unas por las otras para que el Señor nos ayude a crecer y a sobreponernos y que nos dé dominio propio en esto. Entonces, no se lleven de pronto la idea errada de que lo estoy enseñando porque lo hago muy bien, porque no es así, eh, sino que es la responsabilidad de compartir con ustedes el mensaje y a medida que lo iba preparando ha sido de verdad de mucha eh, exhortación la palabra del Señor para mi propia vida. Entonces, no espero que se sientan juzgadas, pero como les digo, si el Espíritu Santo trae convicción, que el Señor también nos dé un arrepentimiento genuino y que podamos caminar en obediencia a lo que el Señor vaya poniendo en nuestro corazón. Entonces, a veces pensamos, bueno, la glotonería o comer de más tiene que ver con personas con sobrepeso, pero no es necesariamente así. Podemos no tener ningún problema de peso y aún así estar fallando en nuestro dominio propio en cuanto a la comida. Cuando yo era soltera, tenía un metabolismo espectacular, entonces podía comer muchísimo y no me engordaba, pero estaba mal. Estaba pecando en el exceso, estaba pecando en ser desordenada, en comer alimentos que no me hacían bien. Y de todo ese alimentarme mal, me surgió una hipoglicemia que todavía a veces me molesta, pero sobre todo en mi juventud sufrí mucho de eso, porque no tuve una organización en el comer y en el beber, y abusaba de comidas dañinas, de dulces, gaseosas, en fin, y eso afectó bastante mi salud. Entonces, aunque era muy delgada, estaba teniendo problemas con la glotonería. Ahora, sé que hay personas también que sufren de sobrepeso y no es un tema de comida, sino es un tema de tiroides, es un tema hormonal. No estoy refiriéndome con eso a ese tipo de personas. Y tampoco podemos nosotros llegar a juzgar a una persona por su peso porque no sabemos si esté sufriendo un problema así. Pero si su problema o si mi problema no es hormonal, no es tiroides, sino que sé que estoy teniendo malos hábitos alimenticios, tenemos que evaluarnos porque estamos faltando a tener dominio propio sobre eso. Entonces, cuando comemos con más frecuencia lo que creemos y cuando la comida se vuelve un área de lucha, estamos pecando. Y eso pasa con muchas personas, aunque no lo creamos, sobre todo en nuestro país. Uno ve pues, las estadísticas, ustedes saben que Estados Unidos es un país que se ha caracterizado porque la mayoría de las personas tienen obesidad, pero lamentablemente ahora Colombia está pasando por un ciclo parecido y hay muchas personas, la mayoría de las personas están teniendo problemas de peso. Lamentablemente ahora los niños desde pequeños están sufriendo de sobrepeso. Es muy raro que los niños practiquen algún deporte por el tema de la pandemia, en fin. Ya no se hace deporte, se come mucho, hay mucha comida chatarra, hay fácil acceso a todo ese tipo de alimentos procesados y todo eso es dañino y estamos haciendo mal al templo del Espíritu Santo que son nuestros cuerpos. Entonces, esa es un área en la que luchamos mucho, pues las mujeres, los hombres también, pero pues en este caso nosotras como mujeres. ¿Qué es la glotonería? Entonces, la glotonería es un exceso voluntario en el comer para satisfacer nuestros apetitos o con algún otro fin carnal. O sea, no es que yo como para satisfacer mi hambre, sino que ya no tengo hambre, pero sigo comiendo, ¿sí? Porque tengo un apetito fuera de lo común o porque tengo un apetito que no está gobernado eh, por mi dominio, sino que simplemente dejo que me gobierne más bien a mí. También es comer alimentos prohibidos. Entonces, no es solo comer mucho, porque hay personas que dicen, bueno, yo no como tanto, pero entonces, por ejemplo, la Coca-Cola, las gaseosas, los procesados, los paquetes, las grasas, las comidas rápidas.
O sea, ya es como un cliché decirlo, porque ya todos lo sabemos. Y creo que en este punto, donde tenemos tanto acceso como a los medios de comunicación, ya no es extraño para alguien que ciertas comidas sean dañinas, ya lo sabemos. De hecho, creo que muchas de nosotras tenemos problemas ya médicos y siempre nos prohíben ciertos alimentos y a pesar de que sabemos que están mal, los seguimos consumiendo. Entonces, eso es glotonería, eso es pecado, porque sé que ya el médico me dijo que no debo comer esto, pero sigo comiéndolo y no tengo dominio propio sobre eso, entonces estoy haciendo daño a mi cuerpo y no estoy ejerciendo dominio sobre eso. Eh, el comer alimentos que no caben dentro de su presupuesto, entonces puede pasar que decida comprar muchas cosas que no, que de pronto hacen que llegue hasta adquirir deudas, el pedir a domicilio, el comer en restaurantes cuando sé que no tengo la capacidad económica para hacerlo, también es pecado porque estoy manejando mal mi dinero de cierta manera para satisfacer ese apetito de comer. Comer por obsesión o dominado por el deseo, no de verdad por hambre, sino por como que estoy obsesionada. Y eso he visto incluso hasta memes que dicen, no, no tengo hambre, simplemente quiero como comer esto porque, no sé, se me despertó el apetito o me dio un antojo de comer, pero no es realmente hambre, sino es como el antojo, la ansiedad. Hay personas que comen por ansiedad, o sea, me dio ansiedad, entonces voy a mirar la nevera que hay, me dieron como ganas de comer esto y esto y cuando me di cuenta como una cantidad de comida o el dejarse controlar por los alimentos. Eh, hay una serie de libros que son de escritores puritanos y ellos hablaban mucho acerca del orden en el comer, en el beber. Y me confrontó mucho uno de ellos que decía que cuando nosotros oramos por los alimentos y ponemos delante de Dios lo que vamos a comer y le decimos al Señor que queremos comer para su gloria. Y luego entonces como cosas que son dañinas para mi cuerpo, estoy pecando. Y estoy haciendo una oración que puede llegar a ser odiosa y blasfema delante del Señor. Entonces, yo no puedo orar por un plato de comida y llenarme hasta atragantarme hasta que me duele el estómago. Y de pronto en Colombia tenemos ese mal hábito y no sé, es cierto, siento que de pronto nos criaron así, como que es costumbre llenar una cantidad de comida al plato y pedir que para repetir o que si quiere otro pedazo, quiere más. Después de que ya hemos saciado el hambre, pero ya es como porque no quiero dejar en el plato nada y como y ya después nos duele el estómago y todos estamos quejándonos, eso está mal porque estamos dejándonos llevar por, por los apetitos que no buscan dar la gloria a Dios o no buscan saciar el hambre, sino que van más allá, solamente como por el deseo de comer. Bueno, entonces encontré una página de Ayuda a Nuestros Corazones donde daba 10 consejos para comer correctamente. Entonces me pareció como interesante y los apunté acá. Dice, bueno, no utilices la comida como un escape, entonces cuando voy a llenar un hueco emocional o estoy ansiosa o estoy estresada, no voy a buscar comer, sino que tengo que llevar todas esas cargas delante del Señor. No te tortures a ti misma, entonces eso habla de cuando compro en el mercado muchas cosas que son dañinas y las tengo en la alacena, eso es como torturarme, o sea, ¿para qué compro cosas que sé que me hacen daño? Simplemente no las tengo, no las compro y con eso pues evito la tentación. Come solo lo suficiente, entonces había una frase que decía, no comas hasta que te sientas llena, come hasta que no tengas hambre, o sea, ese debería ser el límite, ya no tengo hambre, paro de comer. Si más tarde vuelvo a tener hambre, pues como otra cosa hasta que no tenga hambre, pero no tengo que comer hasta que me sienta llena y ya me duele el estómago. Ese es un mal síntoma. Em, come, no trae contigo una botella de agua. Bueno, eso es como un tip, porque siempre que tenemos agüita, como que nos da hambre, tomamos un poco de agua y a veces como que el agua nos llena y nos evita comer de más. Solo di no. Bueno, eso es como lo más difícil cuando queremos comer algo, nos antoja algo, decir que no es complicado, pero tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Dile adiós a los antojos, entonces a veces no es hambre, sino que me antojé de o paso por un sitio de postres o de helados, bueno, no sé cuál sea la comida que de pronto a ustedes les cause tentación, pero evitar ese tema de los antojos o de ceder ante los antojos.
Planear con tiempo también es bueno. Cuando vamos a hacer mercado, pues ir como que después de almuerzo que estemos llenos, así nuestras compras van a ser más inteligentes. Permanecer fiel a la comida de Dios. Bueno, acá también me pareció interesante porque ella decía que fiel a la comida de Dios es fiel a la comida que Dios creó. O sea, tratar de comer comida que sea más natural, más saludable. Encontrar una amiga también. Yo sé que hay muchas que estamos luchando con ese tema de la comida. Digamos que en mi caso no es comer tanto mucho, pero sí comer comidas dañinas, alimentos dañinos. Entonces podemos encontrar otra persona que también esté como en la misma situación y ayudarnos. Y sobre todo pedir ayuda al Señor, porque todas estas cosas del 1 al 9 nos sirven si nosotros no tenemos la asistencia del Señor. Bueno, en segundo lugar, otra área en la que no ejercemos dominio propio es el enojo. Es muy fácil que a veces nosotras nos airemos por cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces puede que haya entre nosotras hermanas, y sé que las hay que son muy de un carácter muy apacible, que difícilmente se enojan, que son muy tranquilas, pero hay otras que no somos así, que es muy fácil caer en el enojo, caer en la ira, y eso suele pasar sobre todo con las personas que tenemos más cerca. Como les decía la vez pasada, es muy fácil enojarnos con nuestro esposo, con nuestros hijos, con los que tenemos cerca, porque a veces hay cosas que ya se nos vuelven como costumbre y nos llegan a irritar. Y es el estar enojados, el explotar en ira es pecado y es falta de dominio propio. Dice Proverbios 14:17 que el que fácilmente se enoja hará locuras. Entonces, a veces cuando estallamos en esos estallidos de ira, decimos cosas, hacemos cosas de las que a veces en el mismo momento nos arrepentimos, pero ya el daño está hecho. Entonces, a algunas personas se las conoce por ser de carácter iracundo o de mecha corta. No sé si han escuchado ese término, yo sí lo he escuchado bastante. Es una persona que con cualquier cosita pequeña se enoja y explota. Entonces, es una persona que tiende a enojarse o a irritarse fácilmente o que ejercita muy poco o ningún control sobre sus emociones. Entonces, si la cierran en el carro, si alguien se cola en la fila, que está haciendo, si la cajera no la atiende rápido. Entonces, por cualquier cosa estallan y se enojan y son groseras y responden mal. Entonces, eso es falta de dominio propio en cuanto al carácter y eso revela mucho nuestro corazón. O sea, que no estamos siendo dominadas por el Espíritu Santo, sino simplemente que le damos rienda suelta a nuestras emociones. Eh, que cuando nuestro hijo riega algo en la mesa o cuando estamos de visita y hace algún daño, entonces, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a eso? Somos muy fácilmente irritables. Es muy fácil, digamos, irritarse cuando nuestros hijos se demoran o son lentos o se demoran en comer o bueno, hay muchas maneras en que nosotras como mamás en nuestro diario vivir podemos ser tentadas a enojarnos. En todo eso necesitamos la ayuda del Señor para mantener un espíritu tranquilo, apacible. Bueno, algunos pasajes sobre la ira. La Biblia dice que la ira es cruel y hace mucho daño. En Proverbios 27:4. Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. Cuando estamos airados es muy fácil decir palabras que son crueles y que llegan a lastimar a los que tenemos alrededor. La ira lleva a quien es dominado por ella a hacer locuras. Entonces, este es el pasaje que teníamos al inicio. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. La ira trae como consecuencia el castigo. El iracundo tendrá que afrontar el castigo. El que intente disuadirlo aumentará su enojo. Y así es, cuando estamos enojadas, a veces viene nuestro esposo y nos dice, pero cálmate, y eso como que nos aira más, ¿no? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. En Santiago 1:19-20 dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces a veces nosotros decimos, no, es que yo tengo razón y es justo que yo me aire porque, pero si estoy airada, estoy gritando, estoy enojada y estoy lastimando a los que tengo a mi alrededor, jamás puedo pensar que eso obre justicia, porque la ira del hombre no obra justicia en lo que hace. Ok, bueno. En siguiente lugar está el uso del dinero. En Deuteronomio 8:18 lo voy a buscar acá, porque si no lo apunté. Deuteronomio 8:18 dice así.
sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, Dios es el que nos da a nosotros el poder para hacer las riquezas, así que el uso que nosotros hagamos del dinero debe ser un uso que dé la gloria al Señor, porque lo hacemos para Él. Pero hoy en día, en nuestra época, en este mundo en el que vivimos, en este sistema en el que estamos, es muy común encontrar, por el contrario, una filosofía de materialismo. Entonces, el materialismo, dice Miguel Núñez, que es un sistema de valores que da prioridad a las cosas por encima de los valores espirituales. Entonces, lo más importante para el materialismo es acumular cosas. No tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la moral, con los principios, sino simplemente con tener. Entonces, Miguel Núñez en el libro Integridad y Sabiduría tiene un capítulo completo sobre el uso de las finanzas y él habla de los síntomas del materialismo. O sea, ¿yo cómo sé si soy materialista? En primer lugar, habla de una falta de contentamiento. Entonces, la falta de contentamiento es encontrar poco o ningún gozo en lo que tengo. Nada me satisface. Entonces, si tengo un trabajo y gano poquito, entonces no, es que gano muy poquito, gano solamente el mínimo, o si tengo solamente un par de zapatos no me gustan, si tengo dos, quisiera tener tres, no estoy contenta con mis hijos, no estoy contenta con el esposo que tengo, no estoy contenta con mi soltería, no estoy contenta casada, no estoy contenta, si Dios me dio un buen esposo, siempre, decía una vez el quitar en un sermón que siempre estamos viendo el césped más verde del otro lado de la cerca. Esa es falta de contentamiento. Siempre quiero tener lo que tiene el otro, estoy pensando en tener más, no disfruto nada de lo que tengo. Esa es la falta de contentamiento. Otro síntoma es la falta de gratificación retardada. Y esto es algo en lo que nos hemos acostumbrado nosotros por nuestro ritmo acelerado en el que vivimos. Las redes sociales nos han acostumbrado a que tenemos todo inmediatamente y recibimos gratificación solamente con dar un clic. O sea, si quiero escuchar una canción, simplemente la coloco y ya la tengo. Antes, yo me acuerdo que cuando éramos niños, teníamos una grabadora súper vieja y poníamos la emisora y teníamos un cassette. Y teníamos listo el cassette para grabar y de pronto en un momento en la emisora salía la canción que queríamos y la poníamos a grabar y para nosotros eso era una maravilla, pero teníamos que esperar a que saliera la canción. O si queríamos ver un capítulo de una novela, o sea, teníamos que esperar hasta el otro día para verlo y simplemente uno da un clic y ya ve toda la novela hasta seguida y listo. Pero esa facilidad de acceder a los contenidos nos ha hecho tener eso, una falta de gratificación retardada. Ya no queremos esperar para tener las cosas. Quiero unos zapatos, los quiero hoy. Entonces, no tengo la plata hoy. Bueno, entonces pido una tarjeta de crédito o voy, paso un tarjetazo y lo tengo hoy y lo voy pagando a cuotas, ¿cierto? Entonces, eso nos ha hecho daño a nosotros y también le ha hecho daño a nuestros hijos, las que somos mamás. Debemos ser muy cuidadosos y muy intencionales en cómo estamos criando a nuestros hijos en ese aspecto, en que nos piden y ya tienen. O sea, antes a uno le tocaba esperar a Navidad o esperar a ahorrar para tener un juguete, ahora pues lo tienen ya. O sea, quieren todo ya, el niño pide y se le da. Y en cierta manera estamos haciendo daño a nuestros hijos porque los estamos criando con una mentalidad materialista, en la que no pueden esperar, en la que no son pacientes, en la que no se ganan las cosas, sino que simplemente tienen todo ya. Bueno, otro síntoma es la insatisfacción y esta habla de que perdemos el interés por las cosas que adquirimos. O sea, es muy fácil, pasa lo de los niños, no les compra un juguete y eso el primer día, el segundo día, ya el tercer día lo dejan por ahí, ya a la semana no les gusta. Y eso está pasando con nosotros como adultos también. Ya no nos satisfacen las cosas, en el momento nos gusta, lo disfrutamos, pero ya ratito como que ya no me gusta, quiero otra cosa diferente, porque ya esto no me satisface. La ingratitud, el no ser agradecidos con Dios por lo que tenemos, y ese es uno de los mayores pecados, pienso yo que hay, y es no agradecer a Dios por lo que Él hasta este momento nos ha dado. La ingratitud tiene que ver mucho con la queja, estarme quejando por las condiciones que tengo, me quejo de mi jefe, de mis compañeros, quisiera tener un mejor salario, me quejo del sueldo, me quejo de la comida que tengo, me quejo del gobierno, todo el tiempo me estoy quejando, eso es un síntoma de materialismo porque estoy pensando en mí, estoy siendo egoísta y quiero que las cosas mejoren a mi favor, entonces busco satisfacer eso como con las cosas materiales que tengo. Y
El último que colocó, aunque sé que hay muchos más, pero puso el uso de las personas y amor por las cosas. Y esto me recuerda, no sé, cuando uno era niño que se rompía un plato y le pegaban a uno porque se rompió el plato. Y pienso que era porque las cosas eran muy difíciles de conseguir, ¿sí? Y de pronto uno piensa, bueno, era muy difícil conseguir ciertas cosas como para que viniera uno en un momento a dañarlas. Pero hoy en día he visto cómo se ama las cosas y se cuida mucho las cosas, pero se desprecia a las personas. A veces pasa en el hogar que a los hijos se le paga a una persona para que cuide los hijos y se deja en manos de una persona, pero se nos queda el celular en la casa y qué tragedia. De hecho, he visto videos en el que el niño se cae y la mamá, o sea, primero cuida de que no se le haya dañado el celular y ahí sí levanta al niño. Y en ese tipo de cultura estamos y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en eso, como creyentes, de llegar a usar a las personas y amar las cosas, porque es al contrario, nosotros amamos a las personas y las cosas tienen un valor secundario. Siempre debemos dar prioridad a nuestros hijos, a nuestra familia, antes que las cosas materiales. Em, bueno, hay unos síntomas de esclavitud financiera, ya cuando hemos cometido todos esos errores, no hemos tenido control, llegamos a confiar en lo que poseemos. Entonces tengo tranquilidad si tengo plata en el bolsillo. En el momento en que ya solo quedan 10.000, 5.000, entro en angustia, en pánico porque no tengo plata. Eso es un síntoma de esclavitud financiera. Vamos a ver Proverbios 11:28, creo que los tengo por aquí. Proverbios 11:28. Dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramos. Entonces, confiamos en las riquezas, ¿no? La avaricia o el deseo de acumular es otro síntoma de esclavitud financiera. Mateo 6, me parece casi súper rápido. Mateo 6, 19 al 21. Bueno, acá está hablando el Señor Jesús, dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Entonces, ¿en dónde está mi tesoro? En las cosas materiales, en lo que tengo, en lo que poseo, en el dinero, en tener una estabilidad financiera, o está en el Señor. Eh, y otro síntoma de la esclavitud financiera es la envidia. Proverbios 14:30. Acá lo tengo. Dice así, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Entonces, a veces pensamos, bueno, esto es esclavitud financiera y falta de dominio propio, es para gente que tiene mucho dinero. Pero resulta que las personas que más nos falta dominio propio en ese sentido del uso del dinero es a la gente que a veces pasa por necesidades económicas o cuando pasamos por alguna necesidad, tendemos a envidiar a otros, a querer lo que otros tienen y eso está muy ligado a la falta de contentamiento y a la ingratitud. Entonces, eh, queremos acumular más, queremos tener, no la pasamos viendo, no sé, en redes sociales cómo vive otro y si yo pudiera viajar y si yo pudiera comprar, entonces sería más feliz si tuviera, si tuviera, si tuviera, si ganara más sería más feliz. Pero entre más tengamos, si tenemos un corazón lleno de avaricia, nunca vamos a ser saciados. Em, la vez pasada veía un estado de un hermano y decía, me parece que es que lo olvidé, pero creo que decía que como que eh, para el corazón que es que tiene, está lleno de avaricia, no hay nada que lo satisfaga. O sea, nada puede satisfacer un corazón lleno de avaricia. Si lo tenga todo, así quiera, tenga todo lo que desea, siempre va a querer tener más. Bueno, ¿cómo nos podemos liberar de esa esclavitud financiera o de la falta de dominio propio en el uso del dinero? Entonces, en primer lugar, debemos reconocer que Dios es el propietario de todo lo que tenemos. Como leemos en Deuteronomio, Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas, Dios es el que nos da la salud, la inteligencia,
el que nos abrió la puerta del lugar de trabajo, Dios es el que nos da el buen sazón, las que por ejemplo cocinan o venden algún producto alimenticio, Dios es el que nos da las fuerzas físicas para trabajar, la capacidad intelectual para inventarnos un negocio, para emprender. En segundo lugar, no debemos envidiar lo que otros tienen. Cuando leemos Proverbios nos advierte mucho acerca de estar mirando o envidiando lo que el malo tiene, pero también es pecado envidiar aún lo que nuestros hermanos tienen, querer tener lo que el otro tiene, porque Dios da a cada uno conforme Él quiere. Y si a nosotros no nos ha dado eso que esa persona quiere es porque no lo necesitamos. Dios siempre da en la medida justa de lo que necesitamos, así que no debo esperar tenerlo del otro, porque siempre me voy a sentir insatisfecha. Debo más bien disfrutar lo que tengo, que es el paso 3. Aprendo a disfrutar de mi esposo, de mis hijos, de los hijos que tengo, del esposo que Dios me dio, de la casa que Dios me dio, del trabajo que tengo. Tengo que disfrutar del tiempo que Dios me permite tener, de las vacaciones que me permite disfrutar. No, yo quería ir a Cartagena, pero me tocó ir a, no sé, a, a Melgar, o me tocó ir, no sé, quería ir a, no sé, a un parque súper lejos, pero no tocó ir al Tunal. Bueno, disfrutemos de eso, disfrutemos de ese tiempo en familia, disfrutemos de cada momento, porque Dios, la palabra de Dios dice que disfrutemos de tiempo porque los días son malos, entonces tengo que disfrutar de eso. Y finalmente, diferencia entre necesidad, deseo y necedad. Entonces, cuando voy a comprar algo, ¿de verdad lo necesito? ¿Esto es una necesidad? ¿O es un deseo? ¿O simplemente por necesidad lo quiero? Entonces, no significa que no pueda de vez en cuando tener, eh, comprar algo porque me gustó. Sí puedo hacerlo, pero entonces evaluemos. Tengo la capacidad económica para comprarlo, me estoy endeudando por esto que no necesito, qué motivaciones hay detrás de esto, quiero mostrarlo, quiero dar envidia, quiero que me admiren, bueno, qué pecados puede haber detrás de eso? Y si definitivamente veo que es algo legítimo pues, y que tengo el dinero y que puedo hacerlo y que estoy siendo responsable en el uso de mis finanzas, claro que sí, puedo hacerlo y no estaría pecando, pero debo evaluar muy bien mis motivaciones y debo evaluar muy bien y diferenciar entre eso, entre una necesidad, un deseo y algo que ya es algo necio, un gasto de manera necia. Bueno, finalmente, el uso del tiempo. El uso del tiempo es otra área de nuestra vida en la que nos falta ejercer dominio propio a muchas y tiene que ver con el ocio. Entonces a veces decimos, no, no tengo tiempo para nada, pero bueno, el tiempo, el poquito tiempo que tengo libre, ¿cómo lo estoy usando? Entonces hay una frase, o bueno, un texto de Clara Natalie, ella es una de las escritoras de Aviva Nuestros Corazones y dice así, el ocio es enemigo de la piedad. El peligro está en que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos ociosas en un momento específico, porque puede parecer que hacemos algo cuando en realidad nuestra mente está ociosa y pensando en cosas que no pasan el examen de Filipenses 4.8. Entonces, ustedes conocen el pasaje de Filipenses 4.8 que dice que nuestra mente, que debemos pensar todo lo que es verdadero, justo, santo, puro, en lo que haya virtud, en lo que sea admirable y digno de alabanza. Entonces, lo que hago, dice ella, eso que haces en tu tiempo libre es verdadero, lleva o promueve a la verdad, es honorable, digno de honor, es justo, puro, tiene alguna virtud, es admirable, es excelente o digno de alabanza. Entonces, ¿en qué estoy utilizando el tiempo que tengo? El tiempo libre o incluso no el tiempo libre, sino digamos que a veces para algunas es muy fácil que en medio del trabajo estemos gastando nuestro tiempo de una manera que no honra al Señor. Y de hecho estamos robando el tiempo de nuestro trabajo, el tiempo a nuestro jefe, porque durante el tiempo de trabajo estamos en el celular, en las redes sociales y no estamos trabajando como deberíamos hacerlo. Entonces, eh, eso es algo honorable, eso es digno de alabanza, o sea, es digno que el Señor diga, uy, sí, está haciéndolo muy bien, lo que estoy haciendo en mi tiempo libre. Entonces, la forma en que manejas tu tiempo libre es la forma en que vives tu vida. Cada decisión que tomas con tu tiempo sirve como semilla o como abono a algo específico. Puede durar una hora viendo una serie en Netflix o haciendo ejercicio, leyendo la Biblia, ordenando la casa, intercediendo por una amiga o leyendo un buen libro. Entonces, puedo tomar esa decisión.
Esta hora que pasé frente a la red social en Facebook, ¿la paso en Facebook o puedo hacer otras cosas que son piadosas? Por ejemplo, acá nos da varios ejemplos ella. Leer la Biblia, hacer ejercicio, ordenar, interceder o leer un buen libro. Puedo hacer cualquiera de esas cosas, pero esa hora al final pasará, dice ella. Pero el resultado en mi vida, en mi cuerpo, en mi alma será diferente de acuerdo a las opciones que haya tomado. Entonces tengo este espacio en mi tiempo antes de dormir. Sí, lo voy a gastar y va a pasar, pero eso que hice va a dar un fruto después, dependiendo de lo que ya escogido. Si escogí pasar un tiempo libre en la palabra del Señor, obviamente mi alma se va a ver muy beneficiada después de ese tiempo que si lo pasé, no sé, haciendo cualquier otra cosa. Entonces, debemos desarrollar un corazón en quietud de nuestro tiempo. Eh, el uso que nosotros hagamos de nuestro tiempo tiene que ver mucho con alimentar nuestra alma y con crecer espiritualmente. Y no vamos a ver un crecimiento en dominio propio si nosotros no utilizamos nuestro tiempo para venir ante el Señor. Ayer nos hablaba el pastor Edgar acerca de eso, de que un corazón que no está en intimidad con el Señor, que no estamos teniendo una comunión con el Señor, que es con Él, con el Hijo, con el Espíritu Santo, entonces se va a ver reflejado en todas las demás cosas. Si yo no estoy usando mi tiempo para venir al Señor a buscarlo en su palabra, entonces no voy a tener dominio propio en la forma en la que como, ni en la forma en la que uso mi dinero, ni en la forma en la que uso mi tiempo, ni en el control de mi carácter, porque todo va ligado y nosotras dependemos totalmente del Señor. La palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer. Y aunque en una área de nuestra vida seamos muy organizadas, hay áreas de nuestra vida en la que nos falta dominio propio. Y siento que eso es algo que falta en esta generación, en este tiempo en el mundo, y es tener carácter firme, desarrollar templanza, que el Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo sea desarrollado en nuestras vidas de esa manera. Entonces, eh, es muy bueno que tengamos estos espacios donde podamos de pronto hablar de ciertas cosas. Hay cosas de las que no traté, estaba viendo como un estudio del dominio propio y eso se expandía a muchísimos puntos y pensaba, bueno, wow, hay muchas áreas en nuestra vida en las que podemos estar fallando como mujeres y de verdad pidámosle al Señor porque solamente Él viene nuestra ayuda, nuestro socorro y Él es nuestra roca firme y que nos da la gracia, las fuerzas para nosotros sobreponernos a todo ese tipo de hábitos. Entonces, el grupo de WhatsApp está abierto. Cuando necesiten o necesitemos oración unas por las otras, es bueno que lo pidamos y que nos ayudemos en estas áreas. O incluso si por el grupo es algo de pronto nos exponemos mucho, podemos buscarnos en la iglesia y apoyarnos en oración en esto, porque siento que todas necesitamos la oración, la madurez de otras hermanas. Gracias al Señor tenemos entre nosotras hermanas con mucha madurez y podemos ayudarnos unas a otras en eso. Entonces, que el Señor nos ayude, su gracia es suficiente para todo eso. Si estamos pecando, el Señor dice la palabra que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Entonces, bueno, vamos a orar y pues les dejo como ahí la inquietud. Em, si hay alguna área de nuestra vida de pronto que a mí se me haya pasado, que no le haya tocado, también podemos comentarlo en el grupo, decir, bueno, me parece que un área de nuestra vida, un departamento propio es tal, y eso nos sirve para crecer como cuerpo. Entonces oremos y si alguna después tiene alguna pregunta o algún aporte, pues es bienvenida para hacerlo. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, aunque siento que soy demasiado corta en expresarla y siento que es como tan profundo cada tema y solamente lo toqué muy superficialmente. Te doy gracias, Señor, porque aún en este estudio, Señor, tú has sido bueno, Señor, al exponer y al sacar a la luz mi pecado y la maldad de mi corazón, Señor. De verdad, no hay manera, Señor, en que nosotras, por nosotras mismas, podamos gobernar nuestro corazón que es malvado, que es pecaminoso y que se deja llevar por los deseos, las tentaciones, Señor. Ayúdanos a tener unos buenos hábitos, Señor, en nuestra vida espiritual, en el comer, en el uso de nuestro dinero, en el uso de nuestro tiempo.
Ayúdanos a tener control de nuestro carácter, Señor, del enojo. Ayúdanos a ser sabias, prudentes, tener un temperamento suave y apacible, Señor, que tu palabra dice que es de mayor estima que la belleza exterior, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a ser humildes y reconocer cuando estemos fallando en todas estas áreas. Ayúdanos a fortalecer nuestra alma, Señor, por tu gracia y a poder caminar firme, Señor, en lo que tú nos has puesto adelante. Alumbra nuestros ojos, guía nuestros pasos, Señor. Fortalécenos con el poder de tu Espíritu Santo, te lo pido. Ayuda a mis hermanas que están pasando en este tiempo, Señor, por alguna lucha personal, por problemas aún en su economía, Señor, en su salud. Te pido que tú las bendigas, que podamos, Señor, ser refrigerio para unas para las otras, Señor, satisfaciendo las necesidades de otros, Señor, antes que las de nosotras mismas. Te damos gracias, Señor. Yo pongo esta noche en tus manos, este resto de tiempo delante de ti. Y te doy la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, no sé si alguien tenga algo que decir. Igual